Muy bien, señores, aquí continuamos y como habíamos dicho antes de ir a la pausa, está con nosotros el dirigente campesino y comunitario y líder popular, Manuel Antonio Pérez, Manuel Lemba, que nos va a dar una panorámica de la situación de los predios agrícolas en la zona de Tamayo, Santana, Conuquito, el derrumbadero, ¿cómo se llama? El derrumbadero se llama por ahí. Barranca, Honduras, esa zona. De manera que acérquese, como usted sabe, al micrófono. Acá. Buenos días y cuéntenos después de la tormenta. Recuerda que el señor ministro de Agricultura, Limber Cruz, nos dio unos datos en la semanal de la semana pasada. Y algunos dijimos, incluyendo nosotros, nos atrevimos a decir aquí, que como demonios tan rápido, incluso bajo lluvia, ya se hizo un levantamiento para precisar los daños, cantidad de parcelas, 140 millones de dinero, de pesos productos, etcétera. ¿Cuál es la situación de ustedes ahí en la zona de Tamayo? Bueno, primero, buenos días a ustedes y gracias por la oportunidad. Hay un panorama que hay que verlo desde diferentes perspectivas. Una cosa es lo que dicen los funcionarios, otra cosa es la realidad de nosotros los agricultores. Cuando escuché la información, la pregunta que me hice, pero ¿y cómo llegaron a esa conclusión? Si yo tengo 10 días que no puedo entrar a mi conuco queriendo ir y está lloviendo. ¿Cómo hicieron el levantamiento de información? Y cuando llamo a los amigos caficultores de la zona de montaña, nos dice, bueno, esto está podrido de agua, no hemos podido entrar al café, se está goteando. Digo, pero ¿y cómo que están dando esa información? Respeto a Limber Cruz con la información que dio, pero me parece que los agricultores tenemos que presentar la otra cara de la moneda. Y ayer yo le dije a los compañeros que las lluvias torrenciales de ayer no fue nada más en Barahona, No, fue en la región. fue en la zona. Nos dio el tiro de gracia, porque entonces en la zona de montaña, que en los bosques, en el bosque seco de toda esa zona, hay arroyos y cañadas que no habían bajado. Y esos arroyos y cañadas de la zona de Honduras, Vuelta Grande, San Ramón y Conuquito, bajaron con mucha agua. Y esos arroyos y cañadas inundaron los predios agrícolas, mataron la mayoría de los productos que quedaban y afectaron los sistemas de riego, también la vía de acceso a la comunidad. Sobre todo hay una zona crítica. Que de hecho las vías de acceso están un poco incómodas. Sí. Hay una zona crítica entre Barranca, Arroyo Seco y la subida de la Jo de Honduras, que fue una carretera que se construyó en el gobierno de Danilo Medina, pero no se hicieron las cunetas, los desagües, no se le hicieron muros de gaviones en algunos lugares que hay de derrumbe, y esa carretera va a colapsar. Eso va a intervenir una respuesta rápida del Ministerio de Obras Públicas para garantizar que haya acceso a la comunicación. Y Vuelta Grande, desde que pasa eso, se pone incomunicada. Perdón, ¿va a intervenir o requiere intervención? Okay. Vuelta Grande se incomunica porque por tierra los arroyos hollan la vía de acceso y el río dificulta el paso. Falta la construcción de un puente. El río Yaque. Sobre el río Yaque, que pueda comunicar a Vuelta Grande y a Honduras con la carretera San Juan, Barahona-Asua. Son parte de las cosas que están ahí pendientes. Ahora, en términos de los daños, el primer golpeo está en los sistemas de riego, o sea, los canales de riego están sedimentados. Desde la obra de toma del río Yaque del Sur, que es una toma directa, nuestros canales en más de un 99% son de tierra, no son de... No tienen encache. No tienen encache, y cuando vienen estos fenómenos, entonces se borran. Entonces los canales están borrados en la emboscadura y están borrados en los tramos que hacen los recorridos para llegar al agua a los predios de los agricultores, porque hay los arroyos, como el arroyo seco de Cabulla,
el arroyo El Cojo y el Barraco de Honduras Ahí es para allá. y otros derrumbes que vienen de la montaña tapan el canal. Entonces, perdón, esas salidas desde el río tienen compuerta en el río. ¿O No, eso es así que trabajamos. Y entonces, ya antes los canales estaban sedimentados, ahora con los depósitos de sedimento están borrados. El sistema de riego de Conuquito está altamente en peligro, la caseta casi se está derrumbando. De las dos bombas que tienen, hay una que está funcionando en un 50%, la otra está dañada y ahora se agudiza más la situación. Entonces, en términos de las posibilidades de la producción para la zona de Tamayo, en la cuenca alta y parte de la cuenca media, estamos en peligro porque no vamos a tener agua para regar si no hay una intervención rápida en lo de la rehabilitación de los sistemas de riego. Las lluvias caídas de manera continua y frecuente no nada más dañan la producción que va creciendo, sino dañan mucha producción que está de provecho. O sea, muchos productores de plátano no pudimos cortar el plátano en el tiempo que había que cortarlo. Y lo que pudimos cortarlo después, yo que por ejemplo tenía proyectado cortar 80 cargas de plátano, me quedé en 30, 50 se me dañaron y eso es pérdida, eso no es ganancia. Esa situación que me pasa a mí le pasa a muchos productores en toda la zona de difícil acceso, porque aún teniendo los plátanos, los caminos interparcelarios están en pésimas condiciones. Las aguas acumuladas en los lugares donde la filtración es lenta, eso quema eso entonces sarcocha las raíces de los plátanos, lo quema. Y hay en varias propiedades que tú vas y ves, y ya ves tú una mancha de plátano amarillo con 8 y 9 meses de haber sido sembrado. Toda esa inversión es perdida, porque ya eso hay que arrancarlo, hay que eliminarlo, y hay que esperar que se creen las condiciones para volver a sembrar. Posteriormente a la lluvia viene entonces la época de frío, que comienza, ya estamos. Con los niveles de humedad que hay en los suelos y con el frío, hay un clima favorable para la propagación de la cigatoca negra, la cigatoca amarillo y ataques de nemátodos en las raíces de los plátanos que logran sobrevivir. Son los gusanitos. Baja entonces la calidad del producto que vamos a tener y las plantaciones entonces quedan afectadas, las que sobrevivieron a las lluvias y las que van creciendo. Eso trae como consecuencia que va a haber una baja en la producción del plátano en toda la zona platanera, no de Tamayo, sino de todas las comunidades. Esos son daños que también hay que cuantificarlo porque son posteriores. Claro. Las labores agrícolas que teníamos hecho los agricultores, por ejemplo, yo que tenía una inversión de 200,000 pesos para poner mi plátano en buena condición y unas tierras para sembrar yuca, yo tengo ahora que buscar la misma cantidad o más dinero para volver a poner la plantación en la construcción. Entonces, todo eso son daños. Y ese panorama, eso nada más lo vivimos los agricultores. Y ese dinero que se invierte en esas actividades sale de los bolsillos de nosotros. El gerente del Banco Agrícola en un encuentro que tuvo en Tamayo con 75 productores explicando la nueva política del banco. Levanten la mano los que tienen préstamos del Banco Agrícola, de 75,5 nada más. Los otros no tienen. Pero ¿y por qué? Bueno, entonces comenzaron los agricultores a dar la razón de por qué no accesan al financiamiento del Banco Agrícola. Entonces, cuando tú ves ese panorama, tú te asustas. Entonces, lo que nos queda a nosotros los productores no es un desafío. No es fácil. No es fácil, pero tenemos que producir y tenemos que echar adelante. Manuel, tú me decías ayer que hicieron un levantamiento. Sí, el levantamiento de información que nosotros hicimos en esa zona, haciendo una proyección de los daños inmediatos, los efectos de los daños ya, de las inundaciones que se han ocasionado, de los predios agrícolas que ya se ven amarillentos, de lo que va a pasar con el tema de la cigatoca negra y la merma de la producción, y de las inversiones que tenemos que hacer de nuevo en preparación de tierra,
en mejora de canales, en mejora de regola, en restablecimiento de los sistemas de riego que están dañados, en la nueva siembra que tenemos que hacer. Nosotros calculamos que en esa zona de la cuenca por dentro, la pérdida ocasionada antes, durante y después de haber pasado el fenómeno podría estar en un 70%. 70%. Sí, eso es los cálculos que estamos haciendo nosotros de esa área y lo podemos demostrar porque tenemos los videos de las inundaciones, tenemos la cuantificación de tareas, hasta ahora hay revelada 300 de melones, pero estamos calculando las otras de berenjena y yuca que están llenas de las aguas. Hoy se está levantando, esa son pérdida total, se están levantando las informaciones y estamos proyectando de que muchas plantaciones, por la magnitud de los daños, no van a ser restablecidas en el tiempo prudente. De aquí a 15 días deberían estar todos los canales resueltos. Tenemos una llamada. Buenos días, ¿quién nos habla? Buenos días, bienvenido, buenos días. Leoncio Novoa. No, hay que aprovechar la presidencia de Manuel Lemba, que Sí, es raro que vaya llamar antes de las 8. Sí, porque es que está Manuel Lemba ahí, está Manuel Pérez, y lo quiero aprovechar ahí. Él es, bueno, Manuel es una leyenda en plátano. Si hay que hablar de plátano, hay que hablar de Manuel en Tamay. Pero la cosa es, mire, yo quiero resaltar que, mire, qué bueno que cayó ese aguacero ayer también, porque mire, las aguas que cayeron ayer domingo, posiblemente ahí cayeron las que venían cayendo durante los 10 días anteriores con Melissa, ahí cayó la que cayó en Melissa durante una semana. Sí. Seguro, eso es seguro. Entonces, Manuel lo sabe así. Pero bueno, ¿por qué no perdió? Sí, entonces, Bueno, ¿por qué me alegro que haya esa agua? Porque ahora salieron, Ariel, algunos macos ahí metidos que estaban antes. Esos ¿Cómo canales, es eso? Esos canales que están casi borrados, estaban borrados antes también. Son canales hechos de tierra, compañeros. Y esos canales, como dice Manuel, cuando caen esos aguaceros, lo tapa todo. Porque es que no están cubiertos por lo que se llaman, no están... No está encachado. encachados. Y los borra. Ahora lo borró y entonces ahora sí que vamos a meterle alcohol. Por eso es lo que dice Manuel. ¿Cómo es posible que ya saben los daños que han hecho si todavía no han ido allá? Ellos sabían de antes que había cosas ahí que había que resolver antes de la tormenta, Melissa y los aguaceros de ayer. Pero nada que ojalá hagan ni que sea un cuarto de lo que debe hacerse ahora. La otra cosa es, Manuel y los compañeros, el seguro agrícola. El país tiene un seguro agrícola que para esos casos le acude a los agricultores, pero si no están en el banco agrícola no tienen posibilidad, y aún estando, de que le repongan, ¿verdad? O que esos préstamos que tienen, porque muchos tienen préstamos, algunos tienen préstamos del Banco Agrícola y el Banco Agrícola le resalce algo del seguro. Esa es otra cosa, Manuel. ¿Qué tal del seguro agrícola? ¿Te llegó a ti, tú como productor grande allá del seguro agrícola? ¿Lo tiene o no lo tiene? Porque ahora precisamente el seguro agrícola le auxilia. No el 100%, pero le cubre una parte del desastre que hay ahora en los plátanos. Porque los plátanos, una vez que tienen esas aguas adentro, agua encharcada por más de un día, se amarillan todo. Entonces, el seguro es una solución. Dime, Manuel, el seguro. ¿Hay seguro o no hay seguro agrícola allá? Gracias. Bien, gracias al Leoncio. El seguro agrícola, tú acabas de decir, depende del préstamo. Y si no tienes préstamo. Y si nada más hay 5 agricultores con préstamo, pues entonces 5 agricultores tendrán seguro. No, pero aún, y gracias por la información, aún lo que tienen seguro agrícola, hay que oír cuáles han sido las experiencias que han tenido cuando han pasado esos fenómenos, que le han puesto 20.000 tramas y después para pagarle algo le cuesta mucho. Y hay muchos testimonios recogidos en la zona sobre eso. Tienen que soltar dinero. Mira, para terminar, porque lo que él está diciendo también yo lo reconozco. El asunto de los canales. La lluvia y todo lo que significa eso para la agricultura también tiene su beneficio. Ante esa realidad, nosotros lo que estamos viendo, primero terminar el levantamiento de información para tener algo documentado, bien específico. Está la posibilidad de tener una reunión el miércoles de la productora de plátano de la región, Adoplátano. Eso es la región, la Asociación Dominicana de Productores de Plátano. Digo, de las 4 provincias de la región. Y entonces se le está pidiendo a cada quien que traiga las informaciones de sus comunidades
para saber la consecuencia de los daños y un poco definir las estrategias a seguir para echar hacia adelante. No es un problema de buscar culpables ahora, es un problema de aplicar soluciones que sean rápidas y oportunas. Y los agricultores solos no podemos enfrentar la situación. Necesitamos la intervención del Estado Dominicano, además de que con los impuestos que pagamos nosotros, para este tipo de situación que se declaran zonas de emergencia nacional, fluyen más fácil. Implica una coordinación entre nosotros y el sector agropecuario para tener acciones que sean efectivas, oportunas y que no esté permeada por la politiquería barata, que no lo harían estos que están en el gobierno, también lo hicieron los otros cuando pasan ese fenómeno, que comienzan a buscar maneras de meter gente con brigada para darle cuarto para que no vayan a trabajar y cobrarlo y todo ese tipo de cosas. Con vamos a estar al frente porque al final quienes somos afectados son los agricultores. Ahora, hay en zona platanera donde la lluvia le ha sido muy beneficiosa. No hizo ese daño. O sea, en la zona de platanera del sector Charco Blanco de Tamayo, ahí que yo tengo sembrado, yo estoy contento, porque eso es una bendición de Dios. Ahí no hizo ningún daño, ahí hay como unas 20,000 tareas de plátano que van en muy buena condición y que pudieran ser afectados por el tema de la cigatoca negra y eso, pero si se toman las medidas a tiempo de fumigas masivas, no le va a hacer daño a la producción. Los productores ahí contentos. Y eso pasa también con los productores de Lanón, de Tamayo. En Mena Arriba, en los tomates, que está en la parte alta, también le fue muy beneficioso. En la zona del lote 4 de San Ramón hay áreas que tienen unos terrenos que filtran rápido, que la lluvia han sido bendiciones. En esas zonas ahí sí hay que hacer inversiones en repaso, limpieza, pero son inversiones que están garantizadas porque la producción está ahí, está estable. En los otros lugares de la cuenca por dentro son más vulnerables y ahí es donde los daños más fuertes le han afectado. Recuérdanos cuáles son los lugares que están en la cuenca por dentro. La cuenca por dentro está Vuelta Grande, está Honduras, está Arroyo Seco, Barranca, Los Conuquitos, San Ramón y Altamira. Ahí sí los daños han sido bien impactantes. Muy bien. Y en el resto de las otras comunidades también probablemente va a haber que hacer intervenciones, pero no son tan grandes en los sistemas de riego, porque lo que ha afectado en la cuenca por dentro ha sido los arroyos y cañadas que se han desbordado, que han borrado las regolas y los canales. Tengo un interés, Manuel. Anterior, la experiencia, por ejemplo, de ayuda a los productores por parte del gobierno en circunstancias como esta, o sea, ¿qué esperan? ¿Qué esperan ahora? ¿Y cuál es la experiencia? ¿Cuál ha sido la experiencia de la intervención del Estado en casos anteriores y la intervención del Estado hoy? Miren, el gobierno de Danilo Medina, cuando la tormenta Laura, en un periodo de 20 días, todos los sistemas de riego fueron rehabilitados, todos los que fueron afectados. Y desde que el agua comenzó a fluir a los productos, de una vez la gente comenzó a regar y a producir. Si en este gobierno se hace eso mismo, en la zona platanera, tenemos una ganancia sin precedente. Porque sin agua no hay producción. Es correcto. Primera cosa. Ahora, ¿qué más cosa debe hacer el Estado? En Tamayo hay un lugar que le llamaban el lavadero de cepa de Tamayo. Y ahí el Estado, en los tiempos que la agricultura era una de las prioridades 1-1, tenía un centro de lavado de cepa que te entregaba una cepa en buenas condiciones tratada. Y tú ibas y sembrabas una cepa sana y tenía una producción buena. Ya eso se acabó, eso no existe, eso está ahí arrabalizado. Ese lugar se puede rehabilitar ahora y en ese lugar se puede fomentar lo que son los cormitos de plátano, de las variedades criollas que tenemos nosotros, y se le entrega al productor
en un lapso de 45 días una planta tratada, sana, y eso ayuda a ir mejorando la producción y ayuda también a dinamizar la producción agropecuaria. Eso mismo se podría hacer adquiriendo variedades de plantas mejoradas, las famosas plantas in vitro. El Estado suple ese tipo de plantas y nosotros los productores las sembramos, que vamos a tener un rendimiento mayor. No son duraderas, pero 1 o 2 cosechas te pueden dar y te ayudan a paliar la situación. ¿Dónde está instalado ese centro de lavado? Ese centro de lavado está en la cabaña, en la entrada de Santana. Ahí hay un área que, mira, 1-1, y que eso está ahí abandonado, Está abandonado. que pudiera ser un servicio permanente que le diera el Estado a los agricultores. Sí, claro. Nosotros estamos muy contentos porque recibimos de Agricultura lo que son los programas de preparación de suelo. O sea, te dan corte, cruce, ratra y surqueo. Lo que te cuesta en el sector privado, 1.500 pesos, con Agricultura tú pagas una tarifa de 580 pesos y tienes ese servicio y es de muy buena calidad y es eficiente. Pero nada más eso. Después, cuando tú necesites queje de yuca bueno para sembrar, tienes que irlo a comprar a Asua. Cuando tú necesitas cepa de plátano de buena calidad, tienes que tratar de localizar un productor que tenga cepa, que esté pariendo, y el productor ya no te la da, te la vende a 10 pesos la cepa. O tiene que comprar en los centros de planta in vitro. La fumigación es masiva para controlar los ataques de cigatoca negra y los nemátodos que atacan a las raíces de la planta de plátano. Eso se debería retomar y aplicar. Y todo el tema del financiamiento, porque ahora tú tienes que buscar dinero para ponerte a producir que no tienes. Dentro de las medidas del Estado, más lo que pudieran ser los que anteriormente se hacía, la campaña de entrega de fertilizantes para mejorar la siembra, y no dárselo al agricultor, sino decirle riegue el conuco, y cuando lo vaya a aplicar, nosotros venga a buscar lo que nosotros lo vamos a mandar con un técnico. Pues si se lo dan a los agricultores, pueden coger y irse para la agroquímica y después decir que no lo echaron, que se perdió, porque hay de todo un todo. Manuel, y se pone a cuidarlo a que se la eche. en conclusión, ustedes tienen un encuentro el miércoles, Sí. De ahí va a salir un plan de trabajo. Es la idea que tenemos. Un levantamiento del año, también, un un levantamiento de información, un pronunciamiento público, un plan de trabajo de restablecer la agropecuaria, acciones que se deben tomar de inmediato, y otras que tenemos que poner en agenda, porque el tema de los drenajes interparcelarios, eso es una urgencia 100%. Para que cuando hayan estos fenómenos el agua tenga por donde desaguar. Es correcto. Y eso es una necesidad que hay. Y bajar lo que es el tema de la salinidad de los suelos. Contento por el llenado de la laguna de Cabral. Y contento porque en Monte Grande se ha almacenado mucha agua, que en la época de sequía nosotros vamos a tener agua para poder regar agua abajo de Monte Grande. Si nos hacen los canales, ¿verdad? Aún sin hacer los canales, bienvenido. ¿Cómo escuchamos en agua? las condiciones actuales que tienen, saliendo de Monte Grande para abajo, según los datos que yo tengo de la Junta de Regantes, se riegan más de 600,000 tareas de tierra con esa agua en las diferentes zonas. Y yo tengo los datos que me la dio la pero Junta. sin canales. Sin los canales, en las condiciones que están ahora. Ahora, si se hacen los canales, eso va a eficientizar y maximizar el uso del agua. Pues con las precariedades que tenemos ahora, hay unas 600,000 tareas, y yo lo dije en un programa, me dijeron que estaba hablando mentiras, y no son mentiras, pero yo tengo los datos. 600,000 tareas de tierra que se riegan. En Tamayo solo, el área de riego es de 4, la Junta de Regantes de Tamayo tiene unas 400,850 tareas. 400,800. Sí. Lo que pasa es que hay 220,000 que son del consorcio. Ya. Y los otros son de los agricultores. Pero todos esos se riegan con eso. Ariel, adelante. Sí, no, en el ámbito del financiamiento, que no afianzaste mucho, que hay experiencia de que el Estado le ha financiado en estos espacios, en estos momentos,
no ahora, sino en... No, En los ahora momentos no han que- hecho nada. En los momentos que han pasado, pues ahora se hacen muchas financiamiento. promesas y mucho compromiso, pero al momento de la práctica, mucho de esas cosas se disluyen. Algunos agricultores recibieron financiamiento, pero no todos en momentos anteriores. Como casi siempre. Bueno, gracias a Manuel Pérez, Manuel Lemba, por estar dándonos estas informaciones detalladas y la preocupación que hay de lo que va a pasar de ahora en adelante con esos conucos que están anegados. Ahora están llenos de lodo también. Agua y lodo hay en esos conucos. ¿Y qué vamos a hacer con esos canales que son regolas? Gracias, Manuel, por estar acá. Gracias. Vuelva después de la reunión. Lo necesitamos. No, voy a invitar a César y a las otras. Ah, perfecto, perfecto. Ok, bien. Vamos a la pausa, Durban. Volvemos en breve. Gracias a ustedes. Sí, señor. Allá en Riquillo, 93.7. Oye, no se te pegue de tu radio.